Buenos días a todos los presentes, sean ustedes bienvenidos a esta su casa. Una vez más nos reunimos para estudiar la palabra del Señor, animados, con gusto. Reciban un fuerte abrazo y también los que nos ven a través de las redes sociales, sean ustedes bienvenidos, están en su casa. Vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy. ¿Recuerdan dónde nos quedamos la semana pasada? Marcos 6, 14. Marcos, vamos a seguir en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, vamos a leer del 14 al 29, es la porción bíblica que nos toca el día de hoy. Vamos a escudriñar la Escritura para ver qué palabra hermosa tiene Dios para cada uno de nosotros, qué enseñanza, ya que la palabra de Dios es para nosotros, siempre es lámpara a nuestro camino. Vamos a dar lectura a esta porción bíblica. Acompáñame, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del versículo 14 al 29, dice así: Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodias le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndolo, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero viendo un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodias, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por este día que tú hiciste para nosotros. Este día hermoso en el que nos reunimos tu pueblo para escudriñar tu palabra, para estudiar, para conocer, Señor, cuál es tu voluntad. Ayúdanos y danos gracias, Señor, para que podamos exponer fielmente tu palabra, para que mis hermanos puedan comprender, Señor, estas enseñanzas. Dame la capacidad de poderlo hacer de una manera sencilla, Señor, que ellos me puedan comprender, no lo que yo quiero decir, sino lo que tú quisiste decir, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a entrar en este tema que lo he titulado Perplejo. He titulado el sermón de esta tarde ya, Perplejo. Perplejo es confusión, es estar confundido. Podemos ver que el rey Herodes estaba confundido, había una confusión en él, como en muchos de nosotros hay una confusión. En cualquier tema o en muchos temas siempre tenemos una confusión. La confusión es algo muy común que podemos ver todos los días, a diario lo vemos. Siempre tenemos dudas de algo, a veces pensamos saber algo, pero no lo sabemos de la manera que deberíamos saberlo. Así que es importante siempre aclarar dudas con respecto a esto. Confundir es mezclar cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse.
Es mezclar cosas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse. Por ejemplo, la oscuridad confunde los contornos de las cosas. En la oscuridad se confunden los contornos de las cosas y los podemos confundir fácilmente. En este mundo, con tanta oscuridad, donde estamos confundidos en cosas tan simples como la verdad, que constantemente se mezcla con la mentira, con la intención de trastornar la realidad y de esta manera alejarnos de Dios. Pero doy gracias a Dios porque nos ha dejado su palabra, porque nos ha provisto de una luz que nos guía por el camino y una lámpara que alumbra el entendimiento de todas aquellas personas que se acercan con humildad, que ponen delante sus dudas delante de Dios con humildad y que vienen buscando respuestas en la palabra de Dios. Vamos a ver y vamos a despejar qué dice la Biblia con respecto de este tema acerca de la confusión. Dice nuestro primer versículo que acabamos de leer en Marcos capítulo 6, versículo 14. Dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús. ¿Quién es? Primeramente vamos a ver quién es Herodes. Este personaje que está aquí en estos versículos, y vamos a determinar quién es o vamos a darnos cuenta quién es este Herodes. Recuerden que Herodes es una dinastía, porque está primeramente Herodes el Grande. Herodes el Grande que al morir, ¿recuerdan Herodes el Grande es qué? Herodes el Grande, que él fue el que mandó matar a los niños cuando Jesús era pequeño. El autor de esa matanza es Herodes el Grande. Herodes el Grande, por conservar el reinado, era capaz de hacer cualquier cosa que amenazara su reinado, él lo quitaba de en medio. De esa manera mandó matar todos los niños porque amenazaba con que iban a ser un rey. Cuando estos reyes vinieron a buscar a Jesús siguiendo la estrella, este rey, Herodes el Grande, mandó matar a los niños. Herodes mató aún a sus familiares, mató a muchos de sus familiares, era sanguinario. Y a la muerte de Herodes el Grande, su reinado se divide entre sus hijos. Los hijos de Herodes, que estaba entre ellos Arqueleo, estaba Felipe II y estaba Herodes Antipas. Este Herodes Antipas es el que aparece aquí en esta porción que estamos estudiando, un hijo de Herodes el Grande, de esa dinastía sanguinaria, Herodes Antipas, que reinó en Galilea y Perea. Esta región es lo que se conoce hoy como Palestina. Lo que conocemos como Palestina era la región que abarcaba el reinado de Herodes el Grande, ahora conocida como Palestina, pero en aquellos años era la porción que le tocó a Herodes Antipas fue Galilea y Perea. Podemos saber que fue tetrarca de Galilea por medio de Lucas el médico, un extraordinario historiador que escribió detalles importantes que hoy en día son muy útiles para nosotros, como está escrito en Lucas capítulo 3, versículo 1, que dice: en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilatos y Herodes el tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Entonces aquí vemos que Herodes fue tetrarca de Galilea. Esta palabra, tetrarca, quiere decir que él era un gobernador
de una cuarta parte de un país o de una región. Eso es un tetrarca. Es un reino dividido en 4 y que está gobernado por diferentes personas. Entonces, Herodes era tetrarca, o sea, él gobernaba una porción de ese territorio, que era, ya vimos, era Galilea y Perea. Era lo que él gobernaba. Entonces, este Herodes es ese personaje, es ese gobernador de esa porción. Y vemos aquí en el versículo 14 que oyó este rey Herodes la fama de Jesús. ¿Por qué ponía atención a la fama de Jesús? Porque porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Qué es lo que podemos ver aquí nosotros? Que este Herodes, sin duda, él creía que era Juan el Bautista. Él decía que había resucitado. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo a Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Él creía que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Sin duda, ¿qué pasaba por la mente de Herodes en ese momento? Pues que él había decapitado a Juan. Y sin duda la culpa lo castigaba tremendamente. Ese cargo de conciencia que él tenía de haber asesinado a un hombre justo. ¿Por qué lo asesinó? Porque vimos que la mujer esta de su hermano que Herodes tomó la mujer de su hermano, le quitó la mujer a su hermano. Y Juan el Bautista fue y le dijo que no era ilícito que hiciera eso. Y entonces Herodías estaba en contra de Juan y quería matarlo. Pero sin duda a Herodes, Juan el Bautista le había compartido ya el Evangelio. Dice en el versículo 20, ahí en Marcos 6, versículo 20, dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo. Ven aquí, oyéndole se quedaba muy confundido, pero le escuchaba de buena gana. Quiere decir que le gustaba lo que le compartía Juan. Le gustaba que le hablara de Jesús. Recuerdan que Juan el Bautista es precursor de Jesús. Él es el que vino a preparar el camino del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que predicaba Juan? El evangelio de arrepentimiento. Que llevaran una vida justa, una vida santa. Y sin duda por esa razón, Herodes estaba perplejo, estaba confundido, porque ya se le había compartido el evangelio, y ahora ese evangelio estaba actuando en él, y él no podía hacerle daño a Juan de ninguna manera. Pero ¿qué sucedió? Que vino esta mujer joven, hermosa, Salomé, hija de Herodías, y le bailó, le danzó. Pero suponemos que le danzó de una manera desnuda, como lo que hoy conocemos como un table dance, ¿no? Donde van las mujeres y danzan y atrapan a los hombres. ¿Qué dice Proverbios capítulo 6? Acompáñame ahí a Proverbios capítulo 6 y vamos a leer unos versículos que nos van a arrojar un poco de luz hacia este tema que estamos estudiando, para que podamos comprender por qué razón Herodes, el tetrarca de Galilea, decapitó a Juan, ya que él no quería hacerlo. Pero ¿qué fue lo que lo motivó? Allí en Proverbios 6, en el versículo 25 al 28, dice así: palabras del rey Salomón, un hombre sabio
un hombre que se enredó con muchas mujeres, un hombre que no podía tener error en estas palabras, porque él mismo las había experimentado. En base a su experiencia y por inspiración del Espíritu Santo, él nos escribe algo muy importante aquí. Dice el versículo 25 de Proverbios 6, no codicies su hermosura en tu corazón, hablando de las mujeres, ¿no? Ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Vemos aquí, en esta porción, cómo el rey Salomón nos dice cómo es que la mujer ramera caza la preciosa alma del varón y lo hace o lo reduce a un bocado de pan, que podemos ver que fue lo que le sucedió al rey Herodes, al tetrarca de Galilea, porque él quedó encantado, quedó cautivado con la hermosura de esa mujer y fue atrapado y fue reducido a un bocado de pan, porque fue capaz de ofrecer hasta la mitad de su reino a una mujer. Qué cosas tan difíciles, ¿no? Y luego delante de la gente, delante de gente importante que tenía ahí, dice esas palabras, y cuando la mujer viene a reclamar, porque le dice, pídeme lo que quieras, tú pídeme, se pone entre la espada y la pared, y Herodías, que procuraba matar a Juan, dice, esta es la oportunidad que estaba yo buscando, pídele la cabeza de Juan. Y entonces ahí es que Herodes se pone en esa trampa. Pero esto, ¿para qué está aquí? Para que nosotros no comprometamos nuestra palabra de ninguna manera, para que nosotros aprendamos que no tenemos que hablar a la ligera, que no es bueno prometer cosas a las personas que no podemos cumplir. Hay que aprender a ser prudentes, hay que aprender a no ofrecer aquellas cosas que nos comprometen, y menos las cosas que nos llevan a pecar. En este caso, cosas que atentan contra la voluntad de Dios, como en este caso Herodes, que fue y mató a un hombre justo. Y entonces estamos en ese contexto, que él sabía lo que había hecho, que su conciencia lo castigaba todos los días, y al oír que Jesús predicaba, sin duda él sabía que Jesús era al que predicaba Juan. Pero en él había una confusión. En Herodes había una confusión. Él no sabía a ciencia cierta quién era, porque algunos decían que era Elías, otros decían que era un profeta o alguno de los profetas. ¿Y por qué decían que era Elías? ¿Por qué decían algunos judíos que este Jesús era Elías? Porque había una promesa. Acompáñame ahí en tu Biblia a Malaquías, capítulo 4. Vamos a ver que había una promesa de parte de Dios de que iba a regresar Elías, o el espíritu de Elías. Allí en el 4, Malaquías 4, en el versículo 5, dice así. Malaquías, capítulo 4, en el versículo 5, encontramos registrado estas palabras que dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí Dios estaba prometiendo que iba a enviar al profeta Elías. Pero ¿cómo lo iba a enviar? ¿En qué manera lo iba a enviar? Y muchos creían que este Elías prometido, que iba a enviar Jesús, que iba a enviar Dios, Jehová, pensaban que era este Jesús. Algunos creían eso. Pero esto no puede ser así, porque acompáñame a Mateo 11 y vamos a ver en propias palabras Mateo capítulo 11, y en el versículo 11 al 14. Mateo capítulo 11,
del versículo 11 al 14, que dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquí son palabras de Jesús. Dice Jesús que este Juan el Bautista es aquel Elías prometido, no que iba a reencarnar, no que iba a resucitar, sino que era un tipo de Elías con ese mismo espíritu de ímpetu o de poder de parte de Dios, ¿no? Es un tipo del profeta Elías. Y entonces vemos que en Juan el Bautista se cumple esa escritura de que Dios enviaría a Elías. Entonces Jesús no podía ser Elías. Jesús no podía ser uno de los profetas. Jesús era el Mesías anunciado. Jesús era ese Mesías anunciado por las escrituras. Entonces podemos ver cómo nosotros, a través de la escritura, cómo Herodes se encontraba confundido con respecto de quién era Jesús. Había una grande confusión en Herodes. No sabía en realidad quién era Jesús. Estaba perplejo, quiere decir dudoso, confundido. Acompáñame a Lucas 9. Lucas 9. Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 9. Que dice así, Lucas capítulo 9, versículo 7 al 9. Dice: Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Aquí volvemos a encontrar la palabra perplejos. Otros: Elías ha aparecido. Otros: alguno de los profetas de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este? ¿De quien oigo estas cosas? Y procuraban verle. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Decía Herodes: ¿quién es este? Estaba confundido, dudoso, perplejo. La pregunta que surge esta mañana, a través de esa escritura, lo que nosotros podemos rescatar de esta escritura es: ¿tú estás confundido de quién es Jesús? ¿Tú sabes quién es Jesús? O al igual que Herodes te encuentras confundido y no sabes quién es. Piensas que es, puedes pensar que fue un buen hombre, puedes pensar que fue un maestro de moral. ¿Qué es lo que hay en tu mente? Algunos piensan que es un Dios de menor jerarquía. Hay mucha gente confundida, yo encuentro mucha gente confundida. Gente que asevera, que dice que Jesucristo no es Dios. Y tú les preguntas: ¿por qué dices eso? Y te dicen: porque la Biblia lo dice. Con esa aseveración lo hacen. ¿Y tú cómo te encuentras esta mañana con respecto a este tema? ¿Sabes quién es Jesús? Si alguien te pregunta quién es Jesús, ¿puedes dar razón de quién es ese Jesús? ¿O nada más conoces a Jesús de oídas? Como dijo Job, de oídas te conocía. ¿O verdaderamente tienes una comunión con Jesús? ¿Tienes una intimidad con Él? ¿Lo conoces de tal forma que su carácter se ha impregnado en ti? ¿O únicamente vienes para escuchar? Vamos a ver entonces un poco acerca de quién es este Jesús.
Acompáñame a Mateo, en el capítulo 16 de Mateo, y vamos a leer del versículo 13 al 16, que dice así, Mateo 16, del 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, respondió Pedro. Él tenía esa seguridad que él era el Cristo. Nosotros tendríamos que tener esa misma seguridad, que él es el Cristo, el Mesías, que señalaban las Escrituras que había de venir para redimirnos, para rescatarnos del pecado, al cual estábamos cautivos a su merced. Pero la pregunta que vamos a despejar hoy, ¿es Jesús Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es Jesús Dios o es Jesús el Hijo de Dios? ¿O es Jesús un hombre bueno? ¿O es Jesús un maestro de moral? ¿O es Jesús Dios? Verdaderamente, ¿quién es Dios? Acompáñame a Juan capítulo 1 y en el versículo 1, que dice así, en el principio era el verbo. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y qué dice? Y el verbo era Dios. Subraya esa parte ahí en tu Biblia. Dice, y el verbo era Dios. Luego ahí mismo Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo que era Dios, ese verbo se hizo carne y vimos su gracia, dice Juan, está hablando Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan que Juan estuvo ahí, un testigo fiel. Juan estuvo ahí. Dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Juan abrazó a Jesús. Jesús abrazó a Juan. Tuvieron esa convivencia, ese verbo, ese logos que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora vamos a Juan, capítulo 5, y en el versículo 18 al 19 vamos a ver una parte de Jesús. Juan, capítulo 5, versículo 18 al 19. Dice así, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Creen ustedes que los judíos no entendieron las palabras de Jesús? Las entendieron perfectamente. Por eso procuraban matarle, porque le dijeron, tú te haces igual a Dios. Entonces los judíos comprendían perfectamente que Jesús estaba haciéndose igual a Dios. Dice el versículo 19, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, ¿qué dice? También lo hace el Hijo igualmente. Aquí podemos ver
que el Hijo hace lo que el Padre igualmente. ¿Creen ustedes que entonces está separado? ¿O hay una diferencia entre ellos dos? ¿Entre el Padre y el Hijo? ¿Hay una igualdad? Hay una igualdad. Y dice que en el versículo 18 que se hacía igual a Dios. Aquí estamos viendo la igualdad que había. Ahora Juan capítulo 10. Vamos a Juan capítulo 10. Así que aquí podemos ver que la Biblia, por medio de la Biblia, estamos comprobando quién es Jesús. No por medio de lo que estamos inventando, o lo que tú crees, o lo que yo creo. Aquí no vale lo que nosotros pensamos. Aquí vale lo que la Escritura dice. Juan capítulo 10, del versículo 30 al 33. Dice así. ¿Ya estás ahí? Dice Jesús: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eso es lo que los judíos estaban comprendiendo, que Jesús, el hijo del carpintero, siendo un hombre, se estaba haciendo Dios. Pero ¿se estaba haciendo él Dios? ¿Creen ustedes que él se estaba haciendo Dios o él era Dios? Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Jesús les dijo, Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí estamos viendo la preexistencia de Jesús. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y le dijeron los judíos: ¿cómo si todavía no tienes 50 años? ¿Cómo es que has visto a Abraham? Él está diciendo, dice en Miqueas 5:2, que sus salidas son desde la eternidad. Dice que Jesús salía él salía o venía a visitarnos. Y entonces dice que él antes de que Abraham fuese, él es. Estamos viendo ese atributo, ¿no? De que él es también eterno. Ahora, vamos a ver si es que la Biblia dice, o quiénes son los que niegan que Jesús es Dios. Acompáñame a Romanos, capítulo 9, versículo 5, porque es fácil decir, la Biblia dice, pero podemos comprobarlo si en realidad dice, ¿no? ¿Dónde encontramos un versículo que diga que Jesús no es Dios? En la Biblia. Para aquellos que afirman que la Biblia dice que Jesús no es Dios, que nos muestren un versículo donde diga Jesús no es Dios. Porque vamos a ver por medio de la Biblia que hay versículos que muestran que Jesús, donde dice claramente que Jesús es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5, en palabras del apóstol Pablo, o el apóstol Pablo se equivocó, Jesús también se equivocó, y los que dicen que Jesús no es Dios, ellos tienen la verdad, o es al contrario. Vamos a ver, Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Dice que vino Cristo, el cual es Dios. ¿Está clara esa escritura o está confusa? Para mí está muy clara. Los que no la quieren entender es porque en su mente hay confusión, como en la mente de Herodes. Esa confusión que no te permite ver la claridad de las escrituras.
Por eso decía al principio, que cuando te acercas con humildad, que cuando vienes buscando esa luz a tanta tiniebla que hay en el mundo, pero cuando te acercas con humildad, Dios nos revela a través de su palabra la verdad. Dice Filipenses capítulo 2, vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Hoy estamos usando mucho la Biblia porque es importante tener estos versículos y aprenderlos de memoria para dar razón de nuestra fe, para aquellos que se oponen, pero dar razón de nuestra fe con mansedumbre y con verdad y con sustento bíblico. ¿Ok? Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6, que dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice el 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él se despojó a sí mismo. Él dejó su deidad, ese verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros, se despojó de su deidad y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vamos a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14, que dice así. Tito, capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice en el versículo 13, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué se le dice aquí Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Porque Él es Dios, porque los apóstoles lo entendieron, porque los judíos de su época lo entendieron. Tito 2, del 11 al 14. Y en el versículo 13 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Subrayas aparte, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí podemos ver claramente cómo los apóstoles, ellos decían, conocían, aseveraban, ellos no tenían duda, no había confusión en ellos. Y no debe de haber confusión en nosotros tampoco, porque por ahí andan muchos enseñando que Jesús no es Dios, confundiendo y seducen a las personas inconstantes y las llevan como las olas del mar, de aquí para allá. Pero nosotros estamos firmes en el Señor, sabiendo que tenemos esa esperanza gloriosa de que un día le veremos cara a cara y podremos corroborar que Él es Dios. Lo sabemos por medio de las Escrituras, pero un día lo veremos. Yo sé que le veré. Yo tengo la seguridad, tengo la certeza que un día le veré. Si me mantengo firme en su palabra. Porque yo sé en quién he creído y sé que poderoso es Él para guardar el depósito de su palabra en mi corazón para aquel día, cuando se ha manifestado Jesucristo a todos los hombres. Dice Romanos capítulo 2, versículo 16, acompáñame ahí, Romanos capítulo 2,
versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Un día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Creen ustedes que Herodes no sabía esto? Él sabía que un día enfrentaría el juicio por haber matado a Juan. Y eso era lo que lo tenía confundido. Eso era lo que no lo dejaba dormir. Eso era lo que le quitaba el sueño. Porque recuerdan que ese mismo Herodes es el que estaba gobernando ahí cuando Jesús iba a ser crucificado. Entonces podemos ver que él no quiso entrar en ese juicio. Ahora, acompáñame a Primera de Juan, capítulo 5, ya para terminar. Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer ahora en palabras del apóstol Juan. Ya vimos que Pedro dice que Jesucristo es Dios. Ahora vamos a ver Juan, que afirma también del Evangelio. Ya vimos que ese verbo que se hizo carne habitó entre nosotros. Ahora vamos a ver qué dice Primera de Juan 5:20. Que dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dice Juan: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo dice? Este es el verdadero Dios, la vida eterna. ¿Deja duda este versículo? Para aquellos que contradicen las Sagradas Escrituras, les está reservado un juicio. No estamos contra las personas, estamos combatiendo la ignorancia, estamos combatiendo la confusión que se ha levantado como estandarte en el mundo entero. Se pretende confundir hoy a los jóvenes, a los niños, con que si ellos quieren o deciden ser, el niño decide ser mujer, que puede ser mujer. Esa confusión tremenda que se ha levantado en el mundo. Y nosotros tenemos que ser esa voz que contrarreste toda esa maldad que viene de parte del adversario. Nosotros somos esa luz, nosotros somos la sal de la tierra. Que tu luz brille a cada momento. No escondas la verdad, no mezcles la verdad con la mentira. Aprende a separar la mentira, el error, la confusión, porque tenemos una lámpara, dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Oh Señor, ¿qué haríamos si no tuviéramos tu palabra? ¿Dónde estaríamos en ese mundo de confusión? Iríamos en la misma corriente que va el mundo, confundidos, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. En conclusión, mis hermanos, ahora que hemos comprendido, que hemos reafirmado que Jesús es Dios, tiene que salir toda confusión de nuestra vida, de nuestra mente. Todas esas dudas que surgen a diario, tenemos que venir con humildad, con sencillez de corazón y presentarlas delante de Dios. Señor, no entiendo tu palabra. Dios ha dejado maestros. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, evangelistas, maestros, para que nos enseñen su palabra.
Pero tenemos que venir con humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia, pero da gracia a los humildes. Esa es la clave, venir con humildad. Despójate de todo lo que has aprendido, quítalo de tu mente y ven con un corazón humilde y verás cómo Dios te bendice con entendimiento para que puedas comprender esta verdad. Y sabemos que estamos en el verdadero, nos dijo Juan. Sabemos que estamos en el verdadero, en Jesucristo, el único Dios verdadero. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, porque nos lleva siempre, Señor, a traer claridad a nuestras mentes. Nos da certidumbre, nos ayuda para hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos por tu palabra, porque es clara, porque podemos a través de ella, Señor, comprobar que tú mismo, Señor, viniste y te hiciste carne y habitaste en nosotros y vimos tu gloria como del unigénito Hijo del Padre. Gracias, oh Dios, por ese sacrificio que hiciste en la cruz, porque nos abres el entendimiento, porque así, Señor, como Herodes estaba en una confusión y no sabía, Señor, quién eras tú. Hay muchas personas que se encuentran perdidas y extraviadas que no te conocen aún. Te pido en esta tarde, Señor, que a través de estos mensajes, que a través de lo que hacemos, pueda llegar, Señor, a aquellas personas que no te conocen y puedas tú actuar en ellos y que puedan convertirse, Señor, que puedan entender y comprender que la vida que han llevado no resulta, que esa vida de confusión puede dejarse atrás y que podemos en ti, Señor, tener claridad a todos, Señor. Gracias te damos. Bendice, Señor, a todos los que están enfermos, te pedimos, por aquellos que están padeciendo enfermedad, Señor. Sánales, Padre del cielo, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor.